Vamos a estudiar hoy en física de tercer año lo que llamamos caída libre de los cuerpos. Ante todo, quiero decirte que como parte A de la actividad que ustedes van a realizar sería una biografía de Galileo Galilei. Como mínimo, esta biografía debe contener como mínimo una página. Bien, veamos lo que es caída libre de los cuerpos. Galileo comprobó que todos los cuerpos que caen en el vacío se desplazan con una aceleración constante, lo que hace que su velocidad aumente en la medida en que aumenta la distancia recorrida. Esta aceleración la llamaremos aceleración de gravedad y se denota con la letra G y va a tener un valor constante que va a ser de 9,8 metros por segundo al cuadrado. 9,8 metros por segundo al cuadrado, digo una constante mientras no se diga lo contrario. Hay ejercicios donde se te va a especificar si vas a tomar esta constante o también podríamos cambiarlo por 10 metros por segundo al cuadrado, pero eso solamente cuando usted te informe. Veamos lo siguiente. Cuando el movimiento es hacia abajo, la aceleración de gravedad la vamos a tomar positiva. Y cuando el movimiento es lanzado un cuerpo hacia arriba, la aceleración la vamos a tomar negativa. Veamos a continuación las ecuaciones que vamos a utilizar en la caída libre de los cuerpos. La velocidad final con que él llega al suelo o la velocidad que él lleva después de un cierto tiempo. Velocidad final es igual gravedad por tiempo. Y sería la altura del cual cae un objeto. La altura es igual gravedad por tiempo al cuadrado dividido entre 2. También podríamos utilizar la velocidad final para calcular la velocidad final, la fórmula que dice 2 veces gravedad por la altura. Esta altura se puede tomar la altura cuando él llega al suelo, es decir, la altura total. O también podríamos tomar una altura después que ha transcurrido un cierto tiempo. Veamos la leyenda. BF significa velocidad final o la velocidad después de un cierto tiempo. T significa el tiempo transcurrido. G, aceleración de gravedad. Y sería altura de donde cae el objeto o distancia desde el suelo hasta la parte alta. Es la misma situación. Y, distancia al suelo. Y sub S. Aquí hay una S, por favor, que casi no se ve. Y sub S sería la distancia que lo separa del suelo. Veamos todas estas aplicaciones mediante el siguiente ejemplo. Resolución del problema. Dice, desde una torre se deja caer un cuerpo y tarda 8 segundos en llegar al suelo. Calcular altura de la torre. B, velocidad con que llega al suelo. Te recomiendo que primero que todo tome los datos. El tiempo es de 8 segundos, la gravedad 9,8 metros por segundo, nos mandan a calcular la altura de donde cae, y la velocidad con que llega al suelo, velocidad final. Entonces, para yo contestar la parte A, tenemos nuestra fórmula que me dice Y es igual gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Al sustituir me quedaría Y es igual 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad, y el tiempo que me están dando es de 8 segundos. La fórmula me dice que lo eleve al cuadrado. Si yo efectúo, primero debemos efectuar la potencia. 8 al cuadrado sería 64. 64 lo multiplicas por 9,8 y el resultado lo divides entre 2, te va a dar entonces que la altura del cual cae el objeto es de 313,6 metros. Esa sería la altura de donde cae. Vamos a buscar la velocidad con que él llega al suelo. La velocidad final es igual a 2 gravedad por la altura. Sustituyo velocidad final al cuadrado igual 2 se conserva, la gravedad es 9,8 metros por segundo y la altura ya la hemos calculado que es de 313,6 metros. Al efectuar la multiplicación nos quedaría que la velocidad final es de 6.146,56 metros por segundo al cuadrado. Pero como está elevado al cuadrado tenemos que sacar raíz cuadrada en ambos miembros. Me quedaría que la velocidad final es de 78,4 metros por segundo. Ese sería nuestro primer ejemplo. Veamos un segundo ejemplo. Desde una altura de 80 metros se deja caer un cuerpo.
Calcular. Parte A, la rapidez que lleva a los 4 segundos. B, altura que lo separa del suelo. A los 4 segundos, por supuesto. Tomemos nuestros datos. La altura es de 80 metros, la gravedad sabemos que es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Como parte A me van a buscar la velocidad final. Pero esa velocidad final que él lleva después de 4 segundos de estar cayendo. Y también me mandan a buscar la altura al suelo, después de un tiempo de 4 segundos, por supuesto. Bien, veamos entonces para contestar la parte A, que es la velocidad final. Velocidad final sería gravedad por tiempo. Al sustituir me quedaría la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo transcurrido. El tiempo transcurrido que él viene cayendo es de 4 segundos. Si nosotros efectuamos esa multiplicación, me quedaría que velocidad final es 39,2 metros por segundo. Recuerda, un segundo con un segundo se elimina y te quedaría las unidades metros sobre segundo, que es la velocidad final. Como me mandan a buscar la altura que lo separa del suelo, primero nosotros tenemos que calcular cuánto ha bajado ese objeto. Es decir, la altura que hemos llamado Y1, la altura que él ha descendido. Entonces, la altura sería que él ha descendido gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Y1 igual, la gravedad que es 9,8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo transcurrido donde él viene cayendo, 4 segundos al cuadrado, dividido entre 2. Si nosotros efectuamos esa operación, me va a quedar que él ha descendido 78,4 metros. Pero la pregunta no es cuánto ha descendido, sino qué distancia le falta para llegar al suelo. Entonces tendríamos aquí que Y sería la altura al suelo, Y sub 0. Y, que es la altura total, que son 80 metros, le vamos a restar lo que él ha descendido. Entonces me quedaría 80 metros menos 78,4 metros. Me quedaría entonces que Y sub S igual 1,6 metros. Esto significa que le faltaría 1,6 metros para llegar al suelo. Bien, veamos un tercer ejemplo. Desde una altura de 120 metros se deja caer un objeto. Calcular la rapidez que lleva a los 2,5 segundos. Y como parte B, cuánto ha descendido. Tomemos primero nuestros datos. La altura de la torre es de 120 metros. Me manda a buscar la velocidad final cuando han transcurrido 2,5 segundos en la parte A. Y en la parte B me mandan a buscar cuánto ha descendido él. Sabemos que la aceleración de gravedad es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Para contestar la parte A, tenemos velocidad final es igual gravedad por tiempo. Al sustituir me quedaría velocidad final es igual 9,8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo transcurrido mientras él viene cayendo, que sería 2,5 segundos. Si efectuamos esa multiplicación, nos daría que la velocidad final que él lleva después de los 2,5 segundos es de 24,5 metros por segundo. Si nosotros queremos buscar la altura que él ha descendido, la altura que él ha descendido en esos 2,5 segundos tenemos Y1 igual gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Sustituyo Y1 igual la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo, que es 2,5 segundos al cuadrado, sobre 2. Al efectuar las operaciones indicadas, recuerda que primero debemos efectuar la potencia, después la multiplicación y por último la división. Al efectuar las operaciones me quedaría que Y es igual 30,65 metros. Eso es lo que él ha descendido en el tiempo de 2,5 segundos. Bien, veamos ahora como un cuarto ejemplo. Desde una altura de 300 metros se deja caer un cuerpo. Calcular tiempo que tarda en llegar al suelo y la velocidad final al llegar al suelo, al final de su trayectoria. Tomamos nuestros datos. Y, la altura total, 300 metros. Me van a buscar en la parte A tiempo que tarda en llegar al suelo. Y como parte B, la velocidad final, es decir, la velocidad con que
llega al suelo. Sabemos que la gravedad es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Para contestar la parte A tenemos y igual gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Pero nosotros tenemos que despejar. Sabemos que este 2 está dividiendo, pasa multiplicando. Me quedaría 2y. Y esta gravedad que está multiplicando pasa dividiendo. Por lo tanto, te quedaría que tiempo al cuadrado sería 2 por y sobre gravedad, sobre g. Al sustituir me quedaría que tiempo al cuadrado es igual 2 por y. Y sería la altura total. Sería de 300 metros dividido entre la aceleración de gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Si nosotros efectuamos esta división, multiplicación y división, me quedaría que tiempo al cuadrado va a ser igual a 61,22 segundos al cuadrado. Como me interesa es el tiempo, tengo que sacar raíz cuadrada en ambos miembros. Tiempo es igual, la raíz cuadrada de 61,22 con el auxilio de la calculadora nos va a dar 7,82 segundos. Ese es el tiempo en que él tarda en llegar al suelo. Ahora vamos a buscar la velocidad final, es decir, la velocidad con que él llega al suelo. En este caso vamos a usar la fórmula 2 por gravedad por y. Usamos esta porque y es cuando él llegó al suelo, quiere decir que ya recorrió los 300 metros. Entonces, al sustituir me quedaría velocidad final al cuadrado es igual. 2 se queda como 2, la gravedad vale 9,8 metros por segundo al cuadrado y y, que es la altura total, 300 metros. Al efectuar esa multiplicación me quedaría que velocidad final al cuadrado es igual 5.880 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Si sacamos la raíz cuadrada me quedaría que la velocidad final, la velocidad con que llega al suelo es de 76,68 metros por segundo. Bien, espero entonces que con este audio hayas podido o puedas resolver los ejercicios que a continuación te voy a presentar. Te recuerdo, todas las fórmulas que hemos visto de física, todos los valores que nosotros hemos visto, lo puedes traer en una ficha y de tal manera que al día que vengas a presentar la prueba, que va a ser presencial, ¿verdad? Puedes traer toda esa fórmula, todos esos valores, siempre y cuando no vengan ejercicios resueltos. Y también acuérdate de la calculadora. Bien, espero que no tengan ninguna dificultad en resolver los ejercicios propuestos. Nos vemos en la próxima.